que lo diga la Biblia. La cosa es que dice Dios que cuando ustedes se empiecen a clamar y a gemir por la carga que el rey les esté poniendo, dice, y clamen a mí por la dureza del rey que ustedes eligieron, yo no los oiré. Escúchenme una vez más. Dios dice aquí que somos nosotros los que elegimos el rey. Que no me digan que fue Dios el que puso a Saúl. No, Él dice que no. Él dice que ustedes lo eligieron. El hecho de que Él conozca los deseos del corazón del hombre y se los dé, aunque sean para su mal, no significa que Él lo apruebe. Dios simplemente nos deja libre albedrío. Dice usted la bendición y la maldición. Nosotros escogemos la maldición, Él nos deja que la agarremos, pero vamos a sufrir las consecuencias, y dice, no me pidan ayuda porque yo se los advertí antes de que lo hicieran. Entonces, si vamos a seguir pidiendo un rey que pelee por nosotros, si vamos a seguir pidiendo un rey que nos juzgue, en lugar de agarrar el juicio de la palabra de Dios, vamos a seguir teniendo estos problemas. ¿Qué queda entonces hacer? Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Estamos en elecciones. Estamos pidiendo un rey que nos gobierne como todas las naciones. Si pedimos un gobierno como todas las naciones, no hay nada de malo. Los sistemas de gobierno tienen que existir. Nosotros necesitamos que haya un orden. Tiene que haber una estructura. El suegro, Jetro, suegro de Moisés, le dijo a Moisés que no era justo que uno solo tratara de gobernar a todo el pueblo y aconsejarlo. Que no era justo para el pueblo porque nunca les llegaba el turno a los que estaban hasta el fin de la cola. Y que no era justo para él y se iba a morir antes de tiempo. Entonces le dijo que hiciera una estructura de autoridad delegada, una desconcentración, descentralización del poder y del gobierno. Por sí que sí necesitamos un gobierno, pero recuérdese, no es un gobierno para que nos juzgue. Quien nos tiene que juzgar es Dios, que es el único juez justo, y su ley es la única ley verdadera. Mientras no volvamos a la ley de Dios, no importa quién nos juzgue, no importa cuán sincero sea su corazón, no vamos a cambiar nada, porque lo único que nos saca adelante es la ley justa de Dios. Y ustedes, pastores, que están de acuerdo conmigo de que Dios es el único juez justo, ¿cómo se atreven entonces a decirle a la congregación que no se involucre en poner gobernantes justos, en no interesarse por ser justos ellos y tomar esos puestos de gobierno? Si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y nosotros somos sus mayordomos, somos los responsables de velar por la tierra. Pidámosle a Dios un rey, pero un rey que se someta a su ley y nos juzgue de acuerdo a la ley de Dios, no a la de ley. Y entonces encontraremos la verdadera libertad. Voy a quedar yo de todos modos. Estamos otra vez acá en el caluroso Red Pauleo. Y quiero compartir, si ustedes vieron lo que pusimos en la página, esa porción de la Biblia donde el pueblo le pide a Dios que les dé un rey que los juzgue. Quiero llamar su atención a las muchas similitudes que hay para con nuestros tiempos. Es por eso que la Biblia es un libro que no necesita actualizarse. Es el único libro que está actualizado. Nunca pasa de moda. Todos los demás libros, aun los que se escribieron ayer, ya son un día viejos. La Biblia siempre es viva y eficaz. Entonces, note lo que dice primero Oseas. Quiero llamar su atención a este versículo porque mucha gente lo lee pero no le presta atención. Fíjese, dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. Está hablando de destrucción. No destrucción así de explotar y deshacerlo, sino que de hacerlo nulo. La palabra que se traduce destruir es inutilizar, hacerlo insignificante, que no tiene ningún valor. Bueno, aquí dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero aclara, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Note por favor, esta ignorancia es debido a que se desecha el conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? Lo único que sabemos de Dios, acerca de Dios, es lo que nos ha revelado en la Biblia. Entonces, que quede claro, se está refiriendo a que se desecha el estudio de la Biblia. Y usted respóndase, usted se conoce mejor que nadie. ¿Cuánto estudia usted la Biblia?
¿Lee usted la Biblia todos los días? Dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino que cada palabra que sale de la boca de Dios, me estoy seguro que usted no deja de comer, a menos que esté en ayuno. Pero lee la Biblia con esa consistencia cada día. El desechar el conocimiento y el olvidarse de la ley es el pecado que actualmente se está llevando a cabo. Y escúcheme bien, aún por predicadores de la palabra, aún por ministros del evangelio, por maestros de la Biblia. ¿Cómo va a ser eso? Estamos dedicados. Bueno, ahí es donde entra mi testimonio. Hubo un tiempo en mi vida que estaba teniendo una situación, y cuando yo busqué de Dios la respuesta, lo que Dios puso en mi mente fue precisamente este texto de Oseas, de que por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tu sacerdocio, y por cuanto desechaste el conocimiento, y por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Yo le dije, pero Señor, eso no se me aplica a mí. Yo todos los días estoy en tu palabra. De hecho, era el encargado del departamento de equipamiento. Yo preparaba los estudios de las iglesias en el hogar, o sea, los células o los grupos de oración. Yo era el que preparaba los bosquejos, aún cuando querían que, aunque predicaran muchos predicadores, se llevara la misma temática. Entonces yo todo el día estaba en la Biblia. Y le reclamé, por así decirlo, a Dios. Y Dios puso este pensamiento en mi corazón: porque ese es tu trabajo. Si fueras panadero, estarías todo el día en la harina, y si fueras carnicero, estarías todo el día en la carne. Eso no contaba como el estudio de Carlos Velázquez para Carlos Velázquez. Yo siempre estaba estudiando la Biblia para predicarle al pueblo. Yo siempre estaba estudiando la Biblia para enseñarle a estos. Pero había desechado el qué dice Dios a Carlos Velázquez, qué le requiere Dios a Carlos Velázquez. Cuando recapacité de eso, le dije: perdóname, Señor. Y al siguiente día, yo estaba otra vez en mi lectura diaria, la cual no he dejado por décadas de años, por 30, 40 años. Yo no he dejado de leer todos los días, esté de vacaciones, sea sábado, sea domingo. Lo primero que yo hago al levantarme es mi lectura devocional. Leo la Biblia todos los años, de principio a fin, de principio a fin. Por eso no me preocupo de memorizarla. Si me preguntan qué dice Ezequiel 3:18, no tengo ni idea. Pero si usted me empieza a citar Ezequiel 3:18, yo sé lo que sigue. ¿Por qué? Porque me dedico a estudiar la Biblia, no a estar memorizando textos. Entonces, ese desechar el conocimiento, amados hermanos, predicadores de la palabra, y ustedes creyentes que andan confesando que tienen super fe y que declaran esto y declaran lo otro, ¿cuánto tiempo le dedican al estudio de la Biblia para ver qué Dios les tiene que decir a ustedes? Eso es desechar el conocimiento al que se está refiriendo aquí. Por lo tanto, la Biblia es el manual del Creador para su criatura. La Biblia es la que nos enseña lo que tenemos que hacer y nos da instrucciones paso a paso. De ahí que, aunque nuestras intenciones sean buenas, aunque nuestros deseos sean justos y aunque querramos lo mejor, la Biblia sigue diciendo, y escúcheme por favor, no se excuse con que yo ya nací de nuevo, yo soy lleno del Espíritu Santo y esto y lo otro. La Biblia sigue diciendo que nuestro corazón es engañoso, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que nuestro razonamiento no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que Él dijo: aunque me ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, la palabra que yo te ordeno debe de estar sobre tu corazón. ¿Por qué? Porque imagínense a Abraham, le dice Dios: sacrifica a tu hijo Isaac. ¿Qué si Dios le dijera: sacrifica a tu hijo hoy? No, Dios no diría eso, porque ya sabemos que la Biblia dice no sacrificar hijos. ¿Se da cuenta? Ya usted ya tiene su propio argumento y su propio razonamiento. Usted no podría oír la voz de Dios si no encaja con lo que usted ya tiene en su mente. Por eso es que necesitamos entender: el único que sabe lo que es bueno y lo que es malo es Dios, nosotros no. A menos que Él ya lo haya declarado y nosotros simplemente sigamos diciendo lo que Él ha dicho. Pero la Biblia dice: no hay justo ni siquiera uno. Hermano, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. Justificados. No que seamos justos. Se nos ha reconocido la justicia de Cristo, pero no tenemos nosotros ninguna. Es por eso que si Él nos quitara su gracia, si Él nos quitara su justicia, volveríamos a ser los trapos de inmundicia que éramos al principio. Entonces no hay justo ni siquiera uno, y por eso debemos de permanecer en la palabra. Ahora, por no juzgar a la luz contextual de la Biblia, se cometen muchos errores, se hacen declaraciones que no tienen base bíblica. ¿Y sabe cuál es uno de los grandes problemas que tenemos al estudiar la Biblia?
que la mayoría de la gente sigue engañada pensando que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se refiere a libros de la Biblia. Y entonces cuando la Biblia dice no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, asumen ya no estamos bajo el Antiguo Testamento sino bajo el Nuevo Testamento, suponiendo que el Antiguo Testamento son libros de Génesis a Malaquías y el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis. No, la Biblia es una sola. El Salmo 119 en el versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma, la totalidad de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio y todo juicio de tu justicia. Porciones aisladas de la Biblia no son la verdad, pueden tener parte de verdad. Y recuérdense que todo lo que está en la Biblia es verdad, pero no todo lo que está en la Biblia es una verdad que debamos practicar o imitar. Es una verdad que David cometió adulterio, pero no es una verdad que debemos imitar. Entonces ahí se nos presenta lo bueno y lo malo desde la perspectiva de Dios, y nos deja ver cómo todos estos grandes héroes de la Biblia, estos grandes personajes de Dios, este varón conforme al corazón de Dios, su corazón era engañoso. Él seguía siendo carnal, sus pensamientos eran contrarios a la palabra de Dios. Bien, para comenzar entonces, la gran mayoría, debido a que sigue confundiendo el Antiguo y Nuevo Testamento, no entiende lo que son las instrucciones bíblicas de Dios para elegir gobernantes. Y una de esas grandes enseñanzas que se aplica para nuestros días es precisamente la de elegir rey. Otra vez, hoy en día ya no elegimos rey, hoy en día elegimos presidente acá en Guatemala, en otros países tienen primer ministro y otras cosas, pero sigue siendo elegir gobernantes. Ahora mire voy a irme a la porción de 2 Samuel capítulo 8, comenzando en el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Mire el contexto, ¿qué está pasando? El pueblo ya no quiere a los gobernantes que tiene. Le están diciendo, si lo vamos a parafrasear y traducirlo en nuestros días, mira Samuel, tus hijos son un gobierno corrupto. Tus hijos no andan en tus caminos y nosotros ya no queremos los mismos de siempre. Queremos un rey que nos juzgue. Queremos otro gobierno. Ya no queremos más de lo mismo, etc. Toda la fraseología que usamos hoy es exactamente lo mismo que están diciendo ahí. La esencia es la misma. No estamos satisfechos con los gobernantes que tenemos, queremos otros. Pero si eso fuera todo, eso era lo único que tenían que decir. Sin embargo, ellos no dijeron, cámbianos juez. Deja tú de ser el juez, que dejen que tus hijos no sean los jueces, sino que danos otro juez. Pero no, ellos dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y ahora note, ni Samuel ni Dios se enojaron porque el pueblo haya pedido rey. ¿Cómo que no? Ahí está claro que se enojaron. No. Vamos a leer en español. ¿Se recuerda lo que le he dicho del consejo que recibí? Leer la Biblia en español y dejar de interpretarla con nuestras ideas preconcebidas. Ahí no dice que se enojaron porque el pueblo pidió un rey. ¿Y por qué sé que no se enojaron? Porque Dios se los había dicho. ¿Se recuerda desde Deuteronomio capítulo 17? Antes de que el pueblo entrara, dice ahí en el versículo 14, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y digas, pondré sobre mí un rey como todas las naciones que están en mis alrededores. Y Dios le dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces claramente vemos que no se enojaron porque hayan pedido un rey, porque ya Dios lo había dicho. Y Dios no es como nosotros, que esté cambiando de opinión. Dios no tiene complejo de que se le olviden las cosas o que cambie de opinión. Si Él había dicho, debes de poner un rey, lo había dicho desde antes, no iba a enojarse ahora porque se lo pidieran. Pero el elemento, pondrás al que tu Dios escogiere, es el problema. Ellos querían un rey que los juzgara. En otras palabras, Dios le dice a Samuel, mira, no te han desechado a ti, que eres la forma de gobierno. Me han desechado a mí, que soy la fuente de gobierno. Pedir cualquier sistema de gobierno no es problema. El problema es la ley de quien nos juzga. El hermano John Strock escribió un libro, Tu reino ha venido. Y en ese libro él dice, nosotros servimos a aquel cuyos pensamientos seguimos. En otras palabras, los demócratas sirven a aquel cuyos pensamientos
y dio la ideología democrática. Los izquierdistas sirven a aquel cuya ideología creó la doctrina izquierdista. Los derechistas sirven a aquel cuya doctrina creó la doctrina derechista. Todos seguimos a alguien. Aquí no hay nadie que dice, no, yo no sigo a nadie, yo soy independiente. No existe tal cosa, solo usted se lo cree. Y dice, demencia es, desde luego, el querer pensar cosas que son tan obvias y contrarias a la realidad. Todos seguimos a alguien. De ahí que el punto es, ¿a quién seguimos? ¿En qué nos basamos? Yo continuamente hago la pregunta, ¿por qué cree usted lo que cree? ¿Lo cree porque usted se ha convencido, usted ha escudriñado, usted ha indagado y llegó a la mejor conclusión de que eso era lo que tenía que creer? ¿O simplemente sigue ciegamente, como les llaman, tontos útiles al que los está dirigiendo? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias entonces al decir que no quiere un gobierno según Dios? Déjeme aclarar, hermanos evangélicos especialmente, hermanos que predican que nosotros no debemos de participar en política, que nosotros los llamados a servir a Dios no debemos de participar en política. ¿En qué se basan? Muéstreme en la Biblia en dónde está. Recuérdense que nosotros decimos ser gente de la palabra, que necesitamos que todo sea ratificado con la palabra, juzgado con la palabra. Dígame usted en qué parte de la Biblia dice que no debemos participar en política. Y yo le voy a mostrar, espero, con estas pláticas, que sí debemos de hacerlo. ¿Qué es lo que dice? No, es que mire hermano, nosotros sí debemos de participar en política, pero tenemos que ser realistas, no debemos de tener un gobierno teocrático. Escúcheme, ¿qué significa teocrático? Teos, Dios, kratos, gobierno. ¿Usted me quiere decir que hay un área en la cual Dios no deba gobernar? No, es que el gobierno de Dios es gobierno espiritual. Él reina en nuestro corazón. Papalinas. Perdone, esas son tonterías, esas son engaños con lo que hemos tenido a nuestra gente. Así como nos vinieron a conquistar con espejitos, estamos engañando a la gente y la tenemos esclavizada con esas expresiones. Dios es Dios y su gobierno gobierna sobre todo. Eso dice la Biblia. No dice otra cosa, está escrita en los Salmos y usted seguramente la ha de haber leído. Entonces, comencemos por aclarar de dónde salen con esas cosas de no querer que Dios gobierne. Fíjese las consecuencias de no dejar que Dios gobierne. Sigue diciendo en el libro de Samuel. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido el rey y dijo, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Preste atención. Fíjese pues, aquí Dios les está diciendo, oigan, si piden ese rey, yo se los doy. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libre albedrío, porque somos nosotros los que elegimos, no es Dios el que pone y quita. Ya deje de lavarse las manos de su negligencia, de su ignorancia y de no prestarle atención a las escrituras citando textos fuera de contexto. Vamos a ver esos textos para aclararlo de una vez. Pero ahorita sigamos en esto. Aquí Dios dice, estas van a ser las consecuencias de tener a un rey que no sea conforme a lo que yo quiero. Y la lista es larga, así que le exhorto a que la lea usted, pero dice, tomará a vuestros hijos, los pondrá en sus carros, en fin, viene y dice, va a usar a sus hijos, va a usar a sus hijas, va a agarrar sus terrenos, va a agarrar sus propiedades y termina diciendo, y vosotros seréis sus siervos. Va a ser un gobierno tirano, va a ser un gobierno que se va a enseñorear de ellos. ¿Es esa la voluntad de Dios para nosotros? ¿Es eso lo que Dios quiere que tengamos? ¿Otro gobierno tirano, que volvamos a Egipto a ser esclavos de Faraón? Claro que no. Entonces no digamos que este gobierno lo va a poner Dios. Pero hermano, es que lo que pasa es que todas las naciones tienen el gobierno que se merecen. ¿Sí? ¿Cree usted que nos merecemos ese gobierno? ¿Qué acerca de los que sembramos la justicia? ¿Qué acerca de los que andamos por fe y en obediencia acatamos las leyes, respetamos las normas? ¿No se debe de cosechar lo que se siembra? ¿Acaso si sembramos justicia no debemos de cosechar el gozo y la paz del reino? Sí, pero eso es en el corazón, eso es espiritual. Otra vez, no se autoengaña y por favor no engaña a la congregación, no engaña al pueblo de Dios. La Biblia nos advierte, no os hagáis maestros muchos de vosotros mismos sabiendo que recibiréis mayor condenación.
He estado platicando con diferentes personas y la mayoría, desde luego yo no voy a causarles problema a ellos individualmente como ovejas, como miembros de iglesias que son, pero ellos dicen, es que en nuestra iglesia se enseña esto, es que nuestro pastor dice esto. Y hermano pastor, usted va a dar a Dios cuenta de esas almas. Así que asegúrese de que les esté enseñando doctrina sana, no tradiciones religiosas que usted no ha corroborado. Muéstreme dónde está en la Biblia que Dios pone y quita reyes. Bien, yo se lo muestro. Está en Daniel 2. Bueno, vayamos a Daniel 2 de una vez y veamos eso. Es cuando, y recuérdese, hay que estudiar las Biblias en su contexto original. En Daniel 2, es Daniel el que dice en el capítulo 2, versículo 21. Y fíjese, voy a comenzar con el versículo fuera del contexto para darle a usted la razón. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Aleluya, hermano. Ahí está, mire. Él quita y él pone reyes. Él quita y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Para qué vamos a estudiar? Si Dios nos da la sabiduría y nos da el entendimiento, ¿para qué perder el tiempo y el dinero en ir a las escuelas? Recibamos de Dios la sabiduría y si no nos la da, quedémonos tontos. Me estoy extralimitando tal vez, pero espero que lo entienda. Dice, y la ciencia a los entendidos. ¿Cuál es el contexto ahora? Párese a pensar en el contexto. ¿De qué está hablando Dios cuando dice esto? Eso es lo importante. Es que estoy seguro que ahorita va a agarrar la Biblia y lo va a buscar. Es la única forma que lo va a saber. Es cuando Nabucodonosor tiene un sueño de una imagen, una estatua de 4 partes. Y va a matar a todos los astrólogos y los magos porque nadie le puede dar la interpretación. Y entonces Daniel dice, deme tiempo y va a orar. Y Daniel ora y Dios le da la revelación de esa imagen que se refiere a una situación específica y a un tiempo específico en la Biblia. Le dice, y entonces Daniel dice, wow, Dios, porque ahí es donde Daniel está hablando, dice, Dios da la sabiduría, Dios quita y pone reyes. ¿Por qué lo está diciendo? Porque le ha dicho Dios que esa imagen representa 4 reinos. El reino de Babilonia, que después viene el reino de Medo y Persas, después viene el reino de Grecia y por último viene el reino de Roma. Eso está súper claro en las escrituras, corroborado por la historia. Entonces Daniel está hablando a esa revelación, a esa que Dios le está dando, en la cual sí literalmente le está enseñando que Él pone y Él quita los reyes. Ok, entonces viene y va y se lo explica a Nabucodonosor y le advierte. En el capítulo 4, más adelante, Nabucodonosor le advierte, tiene otro sueño Nabucodonosor, porque él quiere hacerse una estatua de oro, y viene Daniel y le dice en el capítulo 4, versículo 25, que ese árbol que él ha visto que va a ser cortado y que va a ser llevado al bosque, es el mismo, y le dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Ok, aunque no dice aquí te pone, le está diciendo a un rey, tú tienes que entender que el Altísimo es el que te da el poder y se lo da a quien Él quiere. O sea, que Él quita y Él pone. Pero sigue siendo con Nabucodonosor y sigue siendo en el contexto de esos 4 reyes. Y si eso no fuera suficiente, Nabucodonosor no hace caso y entonces viene y se cumple la profecía. Y en el versículo 32 dice, en el 32 y 33 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando él salió y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he hecho? Dice, y que cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Se da cuenta que las únicas 3 veces que se menciona ese concepto de que Dios pone y quita reyes es en una misma historia. Sí, refiriéndose a un mismo punto. No es una doctrina general, no se está hablando de Asiria, de los demás, solo se está hablando de los 4 reinos que tenía interés en conocer Nabucodonosor y a los cuales también se le responde Dios a Daniel. Entonces, ahora respetando el contexto, ¿cómo termina esa historia de la imagen y las 4 bestias de Daniel? Termina diciendo que
y en los días de estos reyes, en la estatua, cuando se presentan los 4 reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Si hay un reino que no será jamás destruido, ¿van a seguir quitándose y poniéndose reyes? Si usted lee en español y se respeta la Biblia, no. Si hay uno que no será jamás destruido, ya no hay quita y pone. Quitó y puso, pero ya no quita y pone. El que jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Eso es la imagen. Dice que viene una piedra no cortada de mano, la cual todos sabemos que es Cristo, y que le da en los pies a la imagen y la desmenuza. Y la piedra se convierte en un monte que llena toda la tierra. Luego, en la interpretación a Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y cuando Daniel pide la interpretación para entender aquello, se le dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, no estamos hablando de algo en el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Respetando las escrituras, cuando se habló de que Jehová pone y quita, fue en el tiempo de Nabucodonosor. Y se le dijo solo a Nabucodonosor. Luego aclara la profecía que vendría el reino de los medos y los persas, el reino de Grecia y el reino de Roma, y caput, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque en el reino de Roma vino la piedra no cortada con mano de hombre, que es Jesús, y destruyó esos imperios. Ya nunca ha habido ni habrá un gobierno mundial, excepto el del monte que crece hasta llenar toda la tierra, el cual es el reino de Cristo. Y si hay duda de cómo va a ser que lo haga Cristo, dice, se le entregará a los santos para que los santos gobiernen debajo de todo el cielo. Busque las excusas que quiera. Muéstreme un solo texto que diga algo contrario a lo que le acabo de decir. Todo lo que se presenta como doctrina futurista que no encaja con esto son especulaciones, no tienen un solo texto explícito que lo enseñe, mucho menos implícito. Regresemos entonces a Samuel, ya quedando claro que Dios le está diciendo al pueblo: ustedes van a escoger. Sigue diciéndole, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Dijeron: no, sino que habrá un rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Óigame, ahorita en el tiempo de la campaña he hablado con personas, y la primera pregunta es: bueno, ¿cuál es su plan de trabajo? Yo he dicho, son tonterías eso del plan de trabajo. Se puede inventar cualquier plan de trabajo. ¿Y quién ha cumplido su plan de trabajo en todos estos años? Ya sabemos que son mentiras. Igualito que le está advirtiendo Dios aquí al pueblo. ¿Pero qué dice el pueblo? No, queremos un rey. La gente sigue lo mismo. Saben que le llegan a ofrecer bolsas solidarias, láminas, camisetas y todo lo demás durante la campaña. Compran su voto. Y ustedes ya saben que después vienen 3 años de miseria y cada vez peor y peor. Pero a pesar de que lo saben, y cuando uno llega y les dice: no, yo no vengo a ofrecer láminas, yo no vengo a ofrecer gorras, dice: no, queremos que seguir con la misma de siempre. Entonces no prestan atención, como el pueblo no lo presentó la atención. Por eso es que yo no cambio, yo no llego, yo no voy a ofrecer lo que la Biblia no ofrece. Y cuando fui diputado, llegué a las comunidades y llegaron a pedirme piñatas y pelotas para el Día del Niño. Dije: no, esta no es función de diputado, yo no regalo piñatas ni pelotas. Se enojaron conmigo, me dijeron: todos los demás lo hacen. Yo dije: sí, pero yo, aunque usted no lo entienda, yo respeto su dignidad más que una piñata y una pelota, y como la respeto delante de Dios, por temor a Dios, no lo voy a tratar a usted como un tonto útil. No voy a comprar su voto con una piñata y una pelota. Prefiero darle cuentas a Dios de que, aunque no haya sido popular y aunque haya perdido a las multitudes, me mantuve firme en su verdad, como Samuel se está manteniendo aquí. Exactamente lo mismo que sigue pidiendo el pueblo. Ustedes saben que los gobiernos no les pueden dar trabajo. Qué ridículo pensar que un gobierno
que vive y depende del dinero que el pueblo le da al gobierno, porque el gobierno no produce nada. Y qué ridículo es esperar que nosotros que le estamos dando dinero al gobierno, el gobierno sea el que vaya a suplir nuestras necesidades. Óigame, se tiene que estar loco, ciego, insensato para esperar de que alguien que recibe de nosotros pueda el que nos pueda dar y sacarnos del problema en el que estamos. No tiene sentido. Pero fíjense, el problema es la falta de responsabilidad personal. El problema es no querer aceptar que si no cambiamos nosotros, si no trabajamos nosotros, que es lo único que Dios demanda de nosotros, el trabajo. Él suple todos los elementos, las herramientas, pero no el trabajo. El trabajo lo tenemos que poner nosotros. Y eso es lo que el pueblo no quiere hacer. No quiere luchar por su libertad. La Biblia advierte y dice: permaneced firmes en la libertad con la que Dios os hizo libres y no os volváis otra vez a la esclavitud. Pero el pueblo dice: no, sino que tendremos un rey que pelee nuestras guerras. Un rey que pelee nuestras guerras con la enfermedad y nos dé la salud. Que pelee nuestras guerras contra la pobreza y nos dé trabajo. Que pelee nuestras guerras contra... No lo hay. Y a Dios se lo advirtió en la Biblia. Los va a explotar y los va a convertir en esclavos. Va a tomar sus tierras, va a tomar todo. Y ustedes después se van a quejar. Y eso es interesante. Dice Dios que cuando pasen todas esas cosas, dice, y eso sí lo quiero leer porque me lo salté y quiero que lo diga la Biblia. La cosa es que dice Dios que cuando ustedes se empiecen a clamar y a gemir por la carga que el rey les esté poniendo, dice, y clamen a mí por la dureza del rey que ustedes eligieron, yo no los oiré. Escúchenme una vez más. Dios dice aquí que somos nosotros los que elegimos el rey. Que no me digan que fue Dios el que puso a Saúl. No, Él dice que no. Él dice que ustedes lo eligieron. El hecho de que Él conozca los deseos del corazón del hombre y se los dé, aunque sean para su mal, no significa que Él lo apruebe. Dios simplemente nos deja libre albedrío. Dice usted la bendición y la maldición. Nosotros escogemos la maldición, Él nos deja que la agarremos, pero vamos a sufrir las consecuencias. Y dice: no me pidan ayuda porque yo se los advertí antes de que lo hicieran. Entonces, si vamos a seguir pidiendo un rey que pelee por nosotros, si vamos a seguir pidiendo un rey que nos juzgue en lugar de agarrar el juicio de la palabra de Dios, vamos a seguir teniendo estos problemas. ¿Qué queda entonces hacer? Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Estamos en elecciones. Estamos pidiendo un rey que nos gobierne como todas las naciones. Si pedimos un gobierno como todas las naciones, no hay nada de malo. Los sistemas de gobierno tienen que existir. Nosotros necesitamos que haya un orden. Tiene que haber una estructura. El suegro, Jetro, suegro de Moisés, le dijo a Moisés que no era justo que uno solo tratara de gobernar a todo el pueblo y aconsejarlo. Que no era justo para el pueblo porque nunca les llegaba el turno a los que estaban hasta el fin de la cola. Y que no era justo para él y se iba a morir antes de tiempo. Entonces le dijo que hiciera una estructura de autoridad delegada, una desconcentración, descentralización del poder y del gobierno. Por sí que sí necesitamos un gobierno, pero recuérdese, no es un gobierno para que nos juzgue. Quien nos tiene que juzgar es Dios, que es el único juez justo, y su ley es la única ley verdadera. Mientras no volvamos a la ley de Dios, no importa quién nos juzgue, no importa cuán sincero sea su corazón, no vamos a cambiar nada, porque lo único que nos saca adelante es la ley justa de Dios. Y ustedes, pastores, que están de acuerdo conmigo de que Dios es el único juez justo, ¿cómo se atreven entonces a decirle a la congregación que no se involucre en poner gobernantes justos, en no interesarse por ser justos ellos y tomar esos puestos de gobierno? Si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y nosotros somos sus mayordomos, somos los responsables de velar por la tierra. Pidámosle a Dios un rey, pero un rey que se someta a su ley y nos juzgue de acuerdo a la ley de Dios, no a la de ley. Y entonces encontraremos la verdadera libertad.